Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 6 y versículo 21, donde dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. La petición de oración intercesora a su favor exige que haya un informe de la situación personal a fin de que los creyentes intercedan de acuerdo con ella. Pero en la carta Pablo no está interesado en él, sino en Dios, y su gracia y su obra. Por tanto, cuando casi está concluido el escrito, en lugar de informar sobre el estado en la prisión y las perspectivas, según su parecer de lo que pudiera esperar, hace una recomendación del mensajero que les informaría de todo esto. El apóstol no informa de sus necesidades, sino que encomienda esta labor al portador de la carta, llamado en este caso Tíquico. Los detractores de la autoría paulina de la carta encuentran aquí aparentemente un argumento de que es una copia de la carta a los colosenses, porque el versículo es prácticamente idéntico en ambas. La reserva de información, la remisión al mensaje para esa labor y el nombre del portador de la carta es el mismo. Nótese lo que dice en Colosenses, capítulo 4 y versículo 7, donde dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Pero sin embargo, la coincidencia no es sino una muestra probatoria en sentido contrario, ya que la situación de quien escribe ambas cartas es la circunstancia de las dos congregaciones muy parecidas, y en el portador de las dos cartas es el mismo. Por tanto, no cabía esperar otra cosa sino esta identidad final. Pero con todo, hay diferencias significativas. Por ejemplo, obsérvese que en la carta a los colosenses simplemente se dice todo lo que a mí se refiere, Colosenses 4:7. Mientras que aquí en Efesios se escribe para que también vosotros sepáis mis asuntos. De manera que es evidente, el también vosotros es una variante propia al escribir sobre algo que se repite. Es decir, el apóstol escribió esto mismo a otros, los colosenses, por lo tanto dice aquí también a vosotros. Los efesios deben saber lo que digo a otros, los colosenses. De ahí también que la expresión mis asuntos, literalmente lo que hago, no aparece en la carta a los colosenses. Y todo ello es evidencia clara de no ser una carta pseudepígrafa, sino otra auténtica del apóstol. Los datos sobre el portador de la carta ponen de manifiesto la proximidad en la confesión de los dos escritos, que son entregados a la misma persona, para hacerlos llegar a dos lugares relativamente próximos unos de otros, como era Éfeso y Colosas. Entonces cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿podría tratarse de dos viajes de la misma persona? Pudiera ser que la carta a los colosenses fuera la primera y que acompañando a Tíquico fuera también Onésimo, el esclavo convertido que pertenecía a Filemón, un cristiano de Colosas, y que desde Colosas regresara nuevamente para visitar a Pablo, por cuyo conducto enviaría ahora la destinada a los efesios. Todo esto pudiera ser así,
pero la diferencia entre Roma y Éfeso era lo suficientemente grande en los tiempos de Pablo para suponer que más bien fueran enviadas ambos escritos al mismo tiempo, citándose a Onésimo en la carta a los Colosenses, por cuanto iría a aquella iglesia, y no haciéndola en la de los Efesios, por ser tal vez desconocido en aquella congregación. Pero mediante la visita de Tíquico, podrían los creyentes en Éfeso conocer la situación general de Pablo. De ahí la expresión que significa lo que hago, o en otro modismo de la época, cómo me va. Tíquico no solo le informaría de algo, sino de todo cuanto aquellos quieren saber. Pero nótese también, por otro lado, que el portador de la carta, es decir, Tíquico, es llamado por Lucas el Asiático, como así muestra en el libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 4. Entonces, vinculándolo con Trófimo en el mismo pasaje, posiblemente era miembro de la iglesia de Éfeso, a donde Pablo lo envió durante su segundo encarcelamiento, como así nos dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 12, cuando dice: a Tíquico lo envié a Éfeso. Debía, por tanto, ser un hermano conocido de los efesios. Sin embargo, junto con la carta, va la recomendación personal que hace Pablo acerca de él. Nótese que, en primer lugar, es un hermano, esto quiere decir, un cristiano, y como tal, comprometido con la obra de Cristo Jesús. Solo los creyentes pertenecientes a la Iglesia en esta dispensación pueden ser llamados hermanos, porque son miembros de la casa de Dios, como nos dice esta carta de los Efesios, capítulo 2 y versículo 19. Pero no solo eso, sino que también hijos del mismo Padre por adopción, como dice la carta a los Gálatas, capítulo 4 y versículo 5. Y precisamente esa condición le hace ser el hermano amado. Lo que caracteriza a los creyentes es la mutua relación en amor, como así dice el Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 35. Nótese que quien no ama a los hermanos no pertenece a la comunidad cristiana. Así lo deja bien claro la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Por tanto, la condición del portador de la carta, además de hermano, es la de fiel ministro en el Señor, literalmente, fiel diácono en el Señor. Esto quiere decir que estaba encargado de un determinado ministerio, bien sea en relación con el apóstol o bien sea en la iglesia local en la que estaba integrado. Eso es lo que Pablo dice precisamente de Timoteo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 17, dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Usando también el mismo calificativo, servidor de Dios, para referirse a él en otro escrito, como podemos ver en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 2. El servicio lo realiza desde la posición espiritual en la que el nuevo nacimiento lo ha colocado en Cristo. Es semejante a la expresión que usaba al escribir a los colosenses, haciendo referencia a Epafras, como dice en Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, pues es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pero también Tíquico era un servidor de Dios, que presta su servicio para la Iglesia, y lo hacía bajo la dirección del apóstol, que en esta ocasión lo envía
como portador de una carta. El sentido de ministro o diácono, en relación con Tíquico, se usa también para referirse a una mujer, en este caso era Febe, diaconisa de la iglesia en Cencreas, que probablemente llevó la carta de Pablo a Roma, como así dice la misma carta a los Romanos capítulo 16 y versículo 1. Por tanto, siendo hermano y amado, siendo también siervo de Cristo, es la persona indicada para dar un informe veraz sobre la situación del apóstol Pablo. En ese sentido, portador de la carta tiene la misión y tiene también que edificar a la iglesia. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Así que Tíquico, como portador de la carta, es enviado por Pablo a Éfeso. Ese es uno de los aspectos del ministerio de ese colaborador del apóstol. El tiempo pasado del verbo envié es una forma epistolar del uso del aoristo para referirse a un hecho que para el lector se había producido, pero que era futuro cuando se escribía la carta. De manera que el propósito para que Tíquico fuese enviado a Éfeso era por tanto doble. Primero, llevar y entregar el escrito a sus destinatarios, y segundo, ministrar la palabra para aliento y consolación. El primer propósito a llevar la carta comprendía también informar a los creyentes sobre la situación personal del apóstol, pero no solamente de él, sino de todos los que con él estaban colaborando. Cuando dice: sepáis lo tocante a nosotros, Pablo consideraba su ministerio desde el conjunto de creyentes involucrados con él, y no desde la individualidad apostólica suya. No cabe duda que él, como apóstol, enviado por Cristo para el Evangelio a los gentiles, tenía autoridad y también responsabilidad plena en el ministerio encomendado por Jesucristo. Ninguno de los que le acompañaban, nótese, eran apóstoles, que era un don como el de él, pero todos ellos eran colaboradores en la misión de evangelizar al mundo que comprendía y alcanzaba a todos ellos. Pablo nunca se olvidaba de quienes colaboraban con él, ya que para él eran piezas importantes que Dios ponía a su lado para llevar a cabo la misión encomendada por Dios. Por tanto, Tíquico era uno de ellos, y en esta ocasión fue enviado con noticia fidedigna sobre el apóstol y su situación personal. Las iglesias eran conocedoras de la prisión de Pablo, y algunas de ellas, y concretamente la de Éfeso, sabían muy bien que no habían de ver al apóstol, como él mismo dijo en la despedida a los ancianos de la iglesia en la playa de Mileto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 25, dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, eso generaba mayor deseo de conocer cómo iban los asuntos del prisionero de Jesucristo. Y Tíquico era la persona autorizada para informar en este caso. El segundo propósito de la visita del portador de la carta consistía en que consuele vuestros corazones. Unida a la oración anterior, mediante la conjunción, indica que hay dos objetivos para el viaje del hermano. No solo sería el informador,
sino que estaría entre ellos ministrando la palabra de Dios. El verbo traducido por consolar es el que Pablo usa en la primera carta a los Corintios para referirse precisamente al ministerio profético en la congregación. Primera de Corintios capítulo 14 y versículo 3 dice: «Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación». Por tanto, el consuelo de que aquí se refiere no solo tenía que ver con las noticias sobre Pablo, sino especialmente con el ministerio de la palabra. Debe tenerse en cuenta que profetizar, en el contexto del Nuevo Testamento, tiene que ver con algo que revela el misterio oculto, tanto sobre el Evangelio como sobre la escatología del Evangelio. Pero un segundo nivel profético era el que tomaba de la palabra escrita, que incluía los escritos apostólicos que iban apareciendo como la tradición oral de los apóstoles en sus enseñanzas, tal y como dice en la segunda carta de Timoteo capítulo 2 y versículo 2. Para ministrar con ella palabras de aliento a los creyentes. Una importante lección deberá aquí de tenerse en cuenta y es la siguiente. La Iglesia de Cristo, tanto en el pasado como en el tiempo presente, necesita más aliento que reprensión, ya que los cristianos necesitamos ser ministrados con la palabra de Dios para recibir aliento para una vida de fe, cada vez más difícil en este mundo actual. Pablo envía en este caso a Tíquico, no para corregir y reprender, que sin duda, quizás, la iglesia era también necesario en Éfeso, pero en este caso no era, sino que era todo lo contrario, para consolar. En el sentido etimológico del verbo, es el de venir al lado de uno con una palabra de aliento. El hombre de Dios se caracteriza más por la capacidad de restaurar que por la de reprender, como dice la carta a los Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Pero en cambio, el legalista vive siempre pendiente del pecado de los hermanos. ¿Para qué? Para reprenderles y agobiarles. Pero el cristiano espiritual, él no transige con el pecado, sino que busca sobre todo la restauración del pecador. Las palabras de consuelo fortalecen y consolidan la obra de Dios, como dice Colosenses capítulo 2 y versículo 2. De manera que la misión de Tíquico era confortar los corazones de los creyentes. Y el gran deseo de Pablo era que los cristianos fuesen consolados. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice: «Paz sea a los hombres y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo». Paz, amor y fe se hallan entre los temas mencionados con mayor frecuencia en esta epístola a los Efesios. La paz que el apóstol tiene en mente es la armonía entre los hermanos. Sin embargo, ella no puede existir a menos que mediante la fe en Cristo y su sacrificio expiatorio haya sido previamente establecido en el corazón de cada creyente en particular. Es posible separar estos dos hechos. Y véase, el amor también, aunque aquí otra vez y enfáticamente aquel que debe de existir entre los hermanos, no se puede aislar del amor hacia Dios en Cristo. Y ambos son la consecuencia del amor de Dios en Cristo, para todos los que le pertenecen. La fe significa confianza en el Dios Trino, quien se ha revelado a la Iglesia en Jesucristo. Es el don de Dios, como dice Efesios capítulo 2 y versículo 8.
Hay quienes hacen especial hincapié en lo que para ellos debe ser el orden inverso de las cosas aquí mencionadas, ya que, según su modo de ver, en esta enumeración el efecto procede a la causa. El orden propio sería primero la gracia, ya que es a este atributo divino al cual el hombre debe todo. Luego, la fe, porque es el fruto de la gracia. Y finalmente, la paz y el amor, como hijos gemelos de la fe. Indudablemente, la gracia de Dios es básica. Ninguna de las otras podrá acercársele jamás como causa o fuente de cualquier cualidad virtuosa o actividad en el hombre. Sin embargo, la interrelación entre las cosas mencionadas aquí es muchísimo más rica y más generosa que lo que la simple secuencia gracia-fe indica, ya que cada cualidad, tan pronto se hace presente, actúa sobre las otras y además la enriquece. Nótese que cuanto más se ejercita alguien en la fe del Señor Jesucristo, tanto más florecerá en su vida la obra de la divina gracia, y así también con respecto a las otras. El amor se le ha descrito como el fruto de la fe, pero también éste enriquece a la fe. Todas las cualidades, actitudes y actividades proceden de Dios el Padre, que es su fuente. Nótese lo que dice en Efesios, capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él y del Señor Jesucristo, quien derramó su sangre, por tanto, mereció como dones para sus hijos. La igualdad perfecta de Padre y el Hijo se hace otra vez claramente y evidente en este caso. Continúo ahora con el versículo 24, el último ya de este capítulo 6 y de la epístola a los Efesios, donde dice: La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Se ha señalado ya que, en el versículo 23, el amor, al cual se hace referencia, es enfáticamente aquel que existe entre los hermanos. Pero aquí, en el versículo 24, el amor que se enfatiza es el amor hacia el Señor Jesucristo. La gracia fue la raíz de este amor, el enriquecimiento. En gracia es el fruto del amor cuyo objeto es el Salvador. Una vez que el amor de Cristo se halla presente en el corazón, no se puede desvanecer, puesto que es una dotación divina. El apóstol dice literalmente gracia, es decir, la gracia misma a la que se le ha hecho referencia a menudo, como por ejemplo en esta carta a los Efesios capítulo 2 y los versículos 5 al 8. Con todo, los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor que es indestructible. Si se construye esta última frase como adverbio, no hay conflicto con la buena gramática. En cuanto a lo que modifica, es seguramente más natural que pertenezca a amar que a otra palabra más remota. En consecuencia, en armonía con muchos intérpretes y también con muchos traductores, traducen los que aman, que es igual que el decir gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con un amor que, una vez presente, jamás puede perecer. Y voy concluyendo ya con esto. Al llegar al final de la epístola a los Efesios, las reflexiones hechas a lo largo del comentario deberían de servir en el poder del Espíritu de Dios para fortalecer
la vida de cada cristiano, de cada cristiana, que verdaderamente es un discípulo de Jesucristo, ya que la determinación de considerar la gracia como la bendición de dimensión infinita que procede de Dios nos ha alcanzado. Esta gracia hace posible la admirable realidad de la Iglesia. Es también necesario entender la mirada hacia el futuro sin olvidar el pasado, pero entendiéndose bien que los triunfos ocurridos antes están dando paso a la victoria del presente y la firme certeza de otras en el futuro, como manifestaciones de la inmovible realidad de ser llevado siempre en triunfo en Cristo Jesús, como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 2 y versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por otro lado, es necesario entender bien que el propósito divino en la Iglesia alcanzará una gloriosa dimensión, impensable en una mente humana, en el futuro. Por tanto, no hay nada en el pasado que pueda superar las glorias venideras. Quienes viven pendiente de los hechos antiguos y fijan su mirada en las aparentes grandezas de la Iglesia ya pasada, están perdiendo la bendición de pisar el terreno de la victoria por la fe y hacerlo en el presente. Por tanto, hemos de proclamar con convicción de la Iglesia no ha sido la del pasado, sino que será la del futuro, y que a nosotros nos está reservado en el tiempo presente una vida de victoria, en dependencia de fe, que nos vincula con el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, la mejor oración para nosotros en todo momento debería ser como la de los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Estimado y estimada oyente, en esta epístola a los Efesios se puede saber lo que el cristiano es verdaderamente en Cristo Jesús, qué lugar ocupa, qué hizo ya en el pasado Jesucristo por el pecador arrepentido, qué está haciendo en el presente, y qué glorioso futuro tenemos aquellos que hemos creído en Él y ponemos en práctica su palabra, ya que estaremos siempre con Él en el cielo. Amigo y amiga oyente, si tú no tienes segura la certeza de la salvación en Cristo Jesús, si tú nunca antes le has invitado a Jesucristo a que venga a tu vida como Salvador y Señor, pues yo te animo ahora en este momento que tú puedas orar conmigo una oración de fe. Ora y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, sé por tu palabra que tú tienes algo glorioso para mi vida. Hasta ahora nunca te he aceptado en mi vida como Salvador y Señor, pero ahora entiendo que tú tienes un presente para mí, pero también tienes un futuro glorioso. En este momento, yo te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos y te recibo en este momento como mi Salvador y como mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente,
te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.